Este modestísimo obelisco fue erigido por los holguineros en la década de 1950 a la memoria de Federico Capdevila, el capitán español que defendió a los 8 estudiantes de medicina fusilados en La Habana en 1871. Y aquí en una de las paredes del preuniversitario Enrique José Varona, la placa refleja la voluntad consistorial de la época para que la calle que pasa por uno de los laterales de la escuela lleve el nombre del honorable militar. ¿Tiene usted información sobre las cercanas relaciones que tuvo Federico Capdevila con Holguín? Mi amigo César Hidalgo me ayudará a contar esta historia, ¿verdad? Como no, una historia que debe ser la causa por la que desde hace muy poco tiempo las guaguas que salen desde aquí, desde el parque infantil, dicen que salen desde Capdevila, cuando en realidad deberían decir que salen desde la cortísima calle Habana. Si quiere conocer cada detalle, acompáñenos para que sea testigo de los tiempos. Vamos. Nació Federico Capdevila en el año 1845 en Valencia, España. Hijo de militar, siguió la tradición de la familia y con 17 años se graduó en el Colegio de Infantería de la Reina. En 1868, cuando comenzó la Guerra de Independencia de Cuba, el joven oficial fue enviado a la isla. César, coinciden los historiadores que Capdevila entró a Cuba por Holguín. ¿Por qué fue eso? Bueno, no hay una respuesta única, aunque se dan dos razones diferentes. ¿Qué razones? Una, que en esta ciudad de Holguín vivía un hermano suyo por la vía paterna, se llamaba Manuel Capdevila, era médico y estaba casado con la holguinera María del Carmen Ochoa y Aguilera. Una holguinera. Ahora, ¿cuál era la otra razón? Bueno, pues que en este edificio, que era el cuartel de infantería de las tropas españolas, el joven militar y otros muchos oficiales y soldados se acostumbraban al clima cubano. Y es en este edificio donde Capdevila está. Parte de 1869, todo 1870 y principios de 1871. Saca cuenta que es la fecha en que está la Guerra de los 10 años. Plena Guerra de los 10 años. El capitán general llama a un grupo de oficiales que estaban a lo largo de toda Cuba a que fueran a La Habana, donde les iban a asignar tareas específicas. ¿Y Federico Capdevila se fue para La Habana, sí? Se va para La Habana y estando en La Habana suceden los acontecimientos que todos conocemos, fusilamiento de los estudiantes de medicina. Antes a Capdevila lo nombran juez defensor por oficio de los estudiantes acusados. La defensa de Capdevila a los estudiantes fue justa y digna. Luego, se negó a firmar la sentencia. Ha quedado en la memoria colectiva cubana que el capitán Capdevila rompe su espada. Y es una forma de protestar. Él no estaba de acuerdo con lo que había sucedido con los estudiantes. ¿Y ahora cómo entonces se relaciona su vuelta a Holguín? Porque inmediatamente que él defiende a los estudiantes, adquiere esa aptitud a favor de ellos, los voluntarios de La Habana no se lo iban a permitir, no se lo iban a perdonar. Yo me imagino que la reacción debe haber sido bastante dura. Fue vulgar y Capdevila tuvo que abandonar La Habana y regresa nuevamente a Holguín. César, ¿y cómo fue que recibieron los holguineros al defensor de los estudiantes de medicina? Bueno, pues los criollos se lo agradecieron y los españoles no se lo echaron a ver. Capdevila estuvo 3 meses en Holguín. ¿Y después de esos 3 meses en Holguín, qué fue lo que pasó? Mira, no hay información de dónde estuvo Capdevila desde febrero de 1872, que fue cuando se marchó de Holguín, hasta finales de 1873. ¿Y qué fue lo que pasó ese año, en 1873? Bueno, pues que en Santi Espíritus se casa con la criolla Isabel Piña y entonces queda el documento de su casamiento, por eso es que tenemos noticias de él. ¿Entonces se quedó en Santi Espíritu? No se pudo quedar en Santi Espíritu,
Continuaban los voluntarios amenazándole de muerte, ahora ya no solo a Capdevila, sino también a la esposa, por lo que el matrimonio se tuvo que marchar hacia España y no regresaron, sino hasta 1878, cuando se estaba acabando la guerra. Seguimos eso. Y es cierto, César, que Capdevila tuvo que ver con la construcción de este parque que todos conocemos como el Parque Infantil. Tanto que fue Capdevila quien lo construyó. ¿Y cómo es eso? Me imagino que nada tenía que ver lo que es ahora con aquella época. Hay que ubicarse en esa época, que era la ciudad de Holguín, su urbanización. Concluía 1 o 2 cuadras después del Parque San José o Carlos Manuel de Céspedes ahora, que todos conocemos, o sea, 1 o 2 cuadras antes de llegar aquí no había absolutamente nada. ¿Qué había por esta zona? La Casona Quinta, que sí existía desde hacía mucho tiempo y que ya era hospital de los propios soldados españoles. Estaba el cuartel de infantería, que como corresponde a un cuartel, estaba en las afueras de la ciudad, y todo lo demás, espacio vacío. Yo me imagino que hacer un parque en aquella época tampoco era cosa de coser y cantar. ¿Cómo fue que se gestionó su construcción? Mira, el jefe del cuartel de infantería, don José de Mantilla, hizo las gestiones ante el gobierno local para que le autorizaran a construir frente al cuartel un parque o plaza para la recreación de sus soldados. Lo consiguió y la primera piedra para la construcción comenzó el día 23 de enero de 1883. ¿Y por qué ese día y no otro, César? ¿Qué tenía de especial esa jornada? Ese día, 23 de enero, es el día del santo del rey español, Alfonso XII de Borbón, y por eso escogieron la fecha. Y se sabe que es ese día y no otro por un testigo de ese tiempo. ¿Qué testigo? Un acta que se conserva en el Museo Provincial La Periquera. En el acta se ve la firma del coronel Mantilla, se ve la firma del mismísimo Capdevila, y se ve la firma de otros muchos ilustres holguineros, jefes militares de la provincia que asistieron al lugar para presenciar el justo momento en que se ponía la primera piedra de este parque. Y esto que estamos viendo hoy aquí, César, es, digamos, la idea esa inicial de cómo se concibió el parque. No, no exactamente. Este no es el parque que construyó Capdevila, porque el parque era mucho más grande, llegaba hasta la Quinta del Llano. ¿Y se conservan imágenes de esa época? Hay una vieja fotografía, una muy vieja fotografía de mucho tiempo después de haberse construido el parque, y se conserva una hermosísima descripción que trajeron hasta nuestros días la historiadora Elda Fernández Perdomo y la entonces especialista de la Casa de Iberoamérica, Yailén Campaña. Y qué bueno hubiese sido conversar con alguna de ellas, ¿verdad? Yo invité a Yailén. Hola, querido ¿Cómo estás, amigo. Yailén? Hola, mi amor. Cuéntame de esa investigación, cuéntame qué era, digamos, lo que más llamaba la atención en esta Plaza Mantilla. Mira, lo que más llamaba la atención es difícil definirlo. Porque era tan hermoso el parque. Tenía jardinerías con flamboyanes, con estas palmas preciosas que estamos viendo aquí. Era un parque hermoso. Y de la glorieta, dicen que era magnífica. La glorieta era inmensa. Imagínate que cabía toda la banda municipal militar para hacer su retreta. O sea, hacían las retretas aquí. Se hacían las retretas en esa glorieta y era precioso que la banda completa estuviera dentro. La glorieta era circular con 4 salidas hacia afuera en escalonadas y era una maravilla el parque. ¿Había algún portón, alguna entrada principal? Sí, tenía un portón inicial que eran 3 arcos de medio punto. Ese portón inicial tenía en el friso la fecha de fundación a la que hacía referencia César hace un momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, siendo también testigo de los tiempos. Gracias a ustedes. Nos vemos. César, ¿y después de la construcción del parque, qué fue de Capdevila? Capdevila se mantuvo un tiempo más como jefe de uno de los batallones que estaban en el cuartel de infantería. Posteriormente lo acusaron de desvío de los fondos militares. Lo llevaron preso al Castillo del Morro en Santiago de Cuba. ¿Y estaba justificada esa acusación? No estaba justificada. Cuando concluyó toda su condena y se revisó en ese mismo año la causa, se comprobó que era falso. Pero el Capdevila había enfermado de tuberculosis y decidió que se iba a retirar del ejército. Lo hizo, se fue a vivir a Santiago de Cuba. Allí estuvo mucho tiempo hasta que comenzó la guerra del 95. Estaba dentro de Santiago de Cuba en una situación de salud difícil. La inteligencia cubana se comunicó con él y le dijeron
que si estaba de acuerdo, ellos lo podían llevar a un hospital de sangre Mambí. Él estuvo de acuerdo, lo llevaron, lo atendieron, pero lamentablemente Capdevila falleció. ¿Y dónde se enterró? Lo enterraron en Santa Ifigenia y en 1903 sus restos fueron trasladados desde Santiago de Cuba hasta el mausoleo a los estudiantes de medicina en La Habana, que él había ayudado y había defendido y por lo que tanto había luchado durante toda su vida como militar en Cuba. Sin Capdevila, sin nadie que defendiera de algún modo esta plaza, entonces fue por eso que se destruyó. Mira, en plena guerra del 95, esta plaza fue la que se usó, el mando militar holguinero usó para la reconcentración que el capitán general Weyler había ordenado. Todos los campesinos que vivían en la zona fueron reconcentrados en este lugar para que no pudieran ayudar a los mambises. ¿Y eso la destruyó? Comenzó a destruirse. Después se acabó la guerra contra España, las autoridades olvidaron la plaza. En 1917, en la garrita de la Chambelona, pues tumbaron el portón de entrada y el tiempo hizo que la plaza dejara de ser la hermosísima plaza que Capdevila había construido para Holguín. Después del golpe de Estado que protagonizó en 1952 y para congraciarse con los holguineros, Fulgencio Batista construyó en la vieja Plaza Mantilla un parque infantil al que puso por nombre el de su esposa, la primera dama, Marta Fernández de Batista. Desde entonces ha estado aquí esta paloma, obra del escultor Mario Santí, el mismo que hizo el martí del cementerio Santa Ifigenia y que durante más de 6 décadas ha sido cabalgada por los niños holguineros. Yo creo que eso la hace, sin duda alguna, una fiel testigo de los tiempos. Nos vemos la próxima semana, amigos.